¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Samuel Ángelo Josué Muñoz García y formo parte del voluntariado de la organización internacional Progresemos Juntos. El día de hoy voy a hablar sobre el tema que tiene como nombre el ciclo de vida de una base de datos, diseño conceptual, lógico y físico. Logro de la sesión. Al término de esta clase, el estudiante va a elaborar un modelo de datos conceptual, lógico y físico en una herramienta web, mostrando dominio técnico y manejo de recursos gráficos. Diseño del sistema. Bueno, acá esta se establece de forma que el sistema cumplirá con los requerimientos que pide dicho problema. El diseño debe estar en documentos como modelo de entidad-relación, diagrama de clases o diseño de pantallas, entre otros. Acá podemos ver algunos ejemplos. Desarrollo del software. Los encargados de desarrollar son los programadores. Estos van a lograr tener un sistema diseñado a la medida del solicitante. El desarrollador se va a encargar de cumplir lo que el cliente le pida que haga. Existen varias aristas para el desarrollo, como por ejemplo el costo de cada alternativa, el tiempo disponible para escribir el software, el tiempo que el desarrollador se va a tardar en desarrollar el software que el cliente quiere y la disponibilidad de los programadores que van a desarrollar el software. Prueba del sistema. Bueno, acá podemos apreciar de que el sistema se emplea de manera experimental. Primero se va a buscar, se va a asegurar que el software no tenga fallas. Se puede decir que funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma que los usuarios esperan que lo hagan. Estas se alimentan como entradas de un conjunto de datos, de pruebas para su procesamiento y después se examinan los resultados. Implantación. Esto de acá es el proceso de instalar el software en los equipos, entrenar a los usuarios y se puede decir que construir todos los archivos de los datos necesarios para utilizarlo. Una vez que se instalan las aplicaciones, se emplean estas durante muchos años. Puedes tener las aplicaciones durante muchos años, pero sin embargo, las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, o sea, se va actualizando el software. Por lo anterior, tras la implementación debe darse un mantenimiento a las aplicaciones. Ciclo de vida de una base de datos. Bueno, acá podemos ver sus fases. Lo primero, pues, se define, se define lo inicial. Luego ya lleva un diseño de la base de datos. Luego se implementa el diseño que han creado. Luego esto de acá pasa por testing o evaluación. Luego ya empieza la operación. Y por último, el mantenimiento y la evaluación. Como sus acciones de definiciones iniciales de la primera fase es analizar la situación de la compañía, identificar de problemas y restricciones, definir de objetivos y determinación del alcance. En el diseño de la base de datos, pues por ejemplo se selecciona y también se hace el diagrama lógico y físico. Esto lo vamos a ver más adelante cómo vamos a resolver un problema y pues lo vamos a pasar al diseño lógico y físico. La implementación. Se instala la base de datos, se crea la base de datos y bueno, se hace la conversión de los datos. El testing y evaluación, pues es la evaluación de la base de datos y sus aplicaciones. La operación flujo de información y mantenimiento de evaluación. Aplicaciones, una de sus acciones es aplicaciones de cambio y pues cambios asociados. Diseño conceptual. Etapas para el diseño de una base de datos. Esta de acá pasa por tres etapas. Primero es el diseño conceptual. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a resolver haciendo estas tres etapas. El diseño lógico y por último el diseño físico de la base de datos.
Modelo de entidad-relación. Existen diferentes tipos de notaciones, o sea, diferentes diseños, pero una de las más usadas es la notación Chen. Estos son sus símbolos. El cuadrado de la entidad, esto de acá de la asociación, el rombito solo. El círculo son los atributos, de la entidad, su primary key y así sucesivamente su relación, el rombito. Por ejemplo, acá hay una relación de uno a uno. Cuando hay una relación de uno a uno o de uno a muchos, por ejemplo, se usa siempre el uno es de uno y pues el muchos es se pone la letra N. N quiere decir muchos. Acá, por ejemplo, de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno o de muchos a muchos. Esto de acá también es una de las notaciones más usadas. Son estas dos, las que mayormente se usan. Esta de acá es la notación Crow-Sub. Estos son los símbolos que ya son por cuadros. Y pues acá se ponen los atributos, su entidad acá y sus atributos abajo. Esto de acá, a diferencia del primero, acá podemos ver que esto de acá, la patita de gallo, como lo decía, es muchos. Esta rayita significa uno. Esto de acá significa de cero a muchos, de uno a muchos o de cero a uno. Estos son sus símbolos. Acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De una relación de uno a uno, de uno a muchos y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de notaciones, pero lo más usadas son estas dos. Existen muchas más. Bueno, acá son modelo de entidad de relación de las etapas. Como decía, son tres: el modelo conceptual, lógico y físico. Acá vamos a ver sus características. En el conceptual se define el alcance, se comunica los acuerdos sobre el alcance, opcionalmente puede dibujar las relaciones, no se muestran los atributos, o sea, es algo simple, no se muestra la cardinalidad, no está normalizada, los nombres de las entidades son objeto del negocio y una notación informal. Aquí en el lógico ya viene ya se le ponen más cosas, se define el concepto clave del negocio, se comunican las definiciones sobre el negocio, usar las relaciones de muchos a muchos, ya se puede acá usar las relaciones. Opcionalmente se usará atributos, los datos de las entidades. Debería estar normalizada, los nombres de las entidades están en la terminología del negocio y la notación semiformal. Acá en el físico, estas ya representan reglas y relaciones del negocio. También se va a definir detalles físicos del diseño. Se va a usar las relaciones de muchos a muchos, igual que en el modelo lógico. También se va a usar los atributos, la cardinalidad, la normalizada. Los nombres de las entidades podrían ser más abstractas. Ya es algo con un poco más de nivel en el modelo físico, entidad relación física. La notación sí ya es 100% formal, es implementable en una base de datos específica. Acá está lo que decía, el modelo conceptual, modelo lógico y pues el modelo pues físico. Y muchas gracias. En el video siguiente voy a resolver algunos ejercicios y vamos a implementar los diagramas. Vamos a implementar estos modelos eh, para que les quede más claro en cómo se puede resolver los ejercicios. Algo simple, pero va a ser de gran ayuda para poder quedar más claro, ¿no? De lo que se trata el curso de base de datos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.